Hay momentos en los que el universo deja de hablar y lo que escuchas es el eco de tu propia verdad llamándote desde dentro. El silencio de la verdad interior. Escucha lo que tu alma lleva tiempo intentando decirte. Conclusión de la trilogía. Este será el tópico que cubriremos hoy, aquí con su conductora Tania de Micrófono Abierto Go. Comenzamos. Y muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de dónde te encuentres. Aquí su conductora Tania L. Martínez, donde cuestionamos lo incuestionable y recordamos que la verdad siempre tiene más de una cara. Hoy cerramos una trilogía poderosa. En los episodios 440, 441 y 442 hablamos del control global, del condicionamiento mental y de la manipulación espiritual. Pero ahora toca el paso final, escuchar la voz que queda cuando todo el ruido se apaga. ¿Estás listo? Entonces acompáñame en este episodio 443. Continuamos. El eco del silencio. Dicen que el silencio no tiene sonido, pero los sabios sabían que en él reside la voz de la creación. Cuando las grandes civilizaciones caían, no fue por falta de poder, sino por haber dejado de escuchar su propia verdad. La primera historia conocida sobre una civilización perdida llamada Atlántida fue escrita por el filósofo griego Platón en los diálogos Timeo y Critias, ahí alrededor del año 360 a.C. Platón relató que la Atlántida se encontraba más allá de las columnas de Hércules, el actual estrecho de Gibraltar, y descubrió un reino sabio, próspero y espiritualmente avanzado que desapareció en un solo día y una noche de infortunio. Hasta hoy, no hay pruebas arqueológicas concluyentes de su existencia física, aunque se han hallado estructuras sumergidas cerca del área de las Bahamas y las Azores, norte atlántico, que mantienen viva la pregunta. En la historia moderna, la Atlántida también fue símbolo espiritual del conocimiento perdido de una humanidad anterior, asociada a la caída de la conciencia o a la desconexión del alma con su origen divino. Representa el momento en que el ser humano olvidó su poder creador y empezó a buscar afuera lo que siempre estuvo dentro. Lo que debía sanar terminó destruyendo. Y esa historia se repite cada vez que una humanidad se desconecta de su centro. ¿Has escuchado la voz de tu alma? ¿O el ruido de las voces que te dicen quién deberías ser? Egipto y la voz oculta del faraón.
Cada templo guardaba una verdad, y cada verdad un guardián dispuesto a esconderla del pueblo. En Egipto, los sacerdotes dominaban el lenguaje del cielo. Usaban la palabra y el color para mover masas. Las pirámides eran resonadores de conciencia. Cuando el verbo se volvió jerarquía, el conocimiento se privatizó. Solo unos pocos podían hablar en nombre de los dioses. Hoy, los algoritmos y los medios cumplen ese mismo papel. Controlan qué consideras verdad. ¿Me estás escuchando? ¿Resuena esto contigo? ¿A quién estás permitiendo traducir la voz de tu alma? La Biblia, la Inquisición y la censura moderna. Cuando el fuego no quema cuerpos, quema ideas. Me encantó esa mini oración o intro, porque tiene mucha profundidad, mucho que pensar, Mucho antes de las hogueras, el control comenzó con la palabra escrita. No sé si sabías esto, pero entre los siglos IV y V, o cuarto y el quinto, tras el concilio de Nicea, convocado por el emperador Constantino, por ahí en el año 325 después de Cristo. Se reunieron obispos para definir qué textos serían considerados sagrados. Y señores y señores, yo estoy aquí compartiendo hechos históricos. Si esto te llama la atención, te exhorto para que busques en los libros de historia. ¿Quién fue Constantino por el año 325 después de Cristo? ¿Y qué fue el llamado Concilio de Nicea? Si estás en esta búsqueda de despertar, eso debes saberlo. Seguimos con el cuento, que no es cuento, es historia. Decenas de evangelios fueron excluidos, como los de Tomás, María Magdalena o Enoch en español, porque hablaban de una relación directa con la divinidad, sin necesidad de intermediarios. ¿Tú sabías eso? Hablaban relación directa con la divinidad, sin necesidad de intermediarios. A ver si me estoy explicando acá. Lo que hoy conocemos como la Santa Biblia no cayó del cielo. Fue editada por hombres con poder para construir una narrativa unificada que aseguraba control político y religioso. ¿Sobre quién? Sobre los pueblos del Imperio Romano. Y así, la palabra divina se transformó en decreto y la fe en instrumento de obediencia. Con el tiempo, esa estructura derivó en la Inquisición, que castigaba a quienes intentaban acceder al conocimiento sin permiso de la autoridad eclesiástica. Esta fue instituida en el siglo XVIII por la Iglesia Católica en Francia y España, luego se extendió a Italia y Portugal. ¿Y cuál fue su propósito? Su propósito declarado era preservar la pureza de la fe. En la práctica, fue un sistema de control espiritual y social. Durante casi 6 siglos, hasta su abolición formal en el siglo XIX,
Miles de personas fueron perseguidas por pensar distinto, por sanar con hierbas o por mirar las estrellas. Hoy, las hogueras son virtuales. Hoy, la censura se disfraza ¿de qué? De algoritmo y de tendencia. Hoy, las ideas incómodas se esconden bajo el rótulo de contenido inapropiado. El que me está escuchando, piense bien esto, dale en pausa y vuelve a repetir el audio para que veas que por qué es tan importante conocer un poquito de historia. Y una pregunta directa para ti. ¿Cuántas veces has silenciado tu intuición para encajar en la narrativa de moda? ¿Esto te cambia tu percepción de lo que creías saber? ¿Estás despertando con esta información? ¿O neutral, igual para ti? Te exhorto para que busques tú mismo, investigues y cuestiones todo. La era digital y el espejismo de la conexión. Cuanto más ruido hay afuera, más urgente es el silencio dentro. Vivimos en un mundo hiperconectado y paradójicamente más desconectado que nunca. Cada notificación es un pequeño portal que roba atención, una llamada sutil que nos separa del instante presente. Detrás del entretenimiento, de las redes y de la inmediatez, existe un sistema diseñado para mantener la mente ocupada y el alma dormida. Lo que parece libertad muchas veces es programación. De ahí la palabra programa. Las imágenes que miramos, las canciones que repetimos, los mensajes que consumimos, todos generan frecuencias que moldean nuestra percepción. La era digital se ha convertido en una fábrica de distracción. Cada interacción libera dopamina. Si no has escuchado esa palabra, ese término científico, eso es un neurotransmisor del cerebro que produce placer y recompensa inmediata. La dopamina, necesaria para la motivación y el aprendizaje, en exceso nos vuelve dependientes del estímulo externo. Y repito esa última oración. La dopamina, cuando es en exceso, nos vuelve dependientes del estímulo externo. A ver si estás despertando, Dios santo, que me estás escuchando. Bueno, hay un dicho que dice que todos los excesos son malos. El alma entonces busca validación afuera y olvida su fuente interior de gozo. Esa es la nueva programación. Mantenernos ocupados, distraídos y desconectados de la conciencia. Cada segundo que cedemos a la pantalla, nos alejamos un poco más de la vibración del ser. El alma no compite con la tecnología, simplemente espera que la recuerdes. El verdadero despertar no ocurre frente a un dispositivo, sino cuando te desenchufas del ruido y vuelves al silencio creador. A ver,
¿Estás despertando acá? ¿Estás despertando con esta información? Una pregunta directa para ti. ¿Tu conexión más fuerte es con el Wi-Fi o con la frecuencia de tu alma? La nueva soberanía espiritual. El alma no grita, susurra, y quien logra oírla se vuelve libre. Este cierre no es fin, es retorno. Después de ver la manipulación global, psicológica y hasta espiritual, llega el momento de recordar quién eres. No necesitas gurús, ni validación, ni promesas de ascensión inmediata. ¿Qué necesitas? Solo presencia. La soberanía espiritual no se reclama con palabras, se vibra. Y cuando tu frecuencia es coherente, nadie puede manipularte. Pero para mantener esa coherencia, debemos aprender a apagar el ruido. Apagar el ruido no significa huir del mundo, sino crear pausas conscientes donde el alma pueda escucharse. Significa dejar el teléfono unos minutos al día, por ejemplo, o respirar sin propósito, observar sin juicio y permitir que el silencio haga su trabajo. Aquí te voy a recomendar unos consejitos para integrarte y para alinearte. Bien. Número 1. Una práctica de silencio diario, con solo 5 minutos al día. Sin música, no tienes que tener música, sin música ni distracciones. Solo respiración consciente, 5 minutitos. 2. Desintoxicación digital. Ese es fuerte porque estamos totalmente consumiendo esto, ya sea por el trabajo o por entretenimiento. Recomiendo que elijas una hora del día sin pantalla ni notificaciones. Aléjate unos cuantos minutos. Pon en pausa, escucha el silencio. 3. Alineación energética. ¿Qué puedes hacer? Camina descalzo sobre la tierra o vete a la playa junto al mar para sincronizarte con la frecuencia de Gaia. Escucha el oleaje, escucha el ruido de los pajaritos, escucha el ruido del viento, de la lluvia. 4. Reescribe tu narrativa. Cada noche agradece 3 verdades que hayas descubierto sobre ti. Y toma 3 respiraciones profundas. Inhala el pulso de tu corazón. Exhala diciendo mentalmente: yo soy mi verdad. Hazlo 3 veces y ese es el sonido del alma en calma. Y con esto puedes, de estar desconectado, a reconectarte. Cierre reflexivo. El silencio no es ausencia de sonido, es presencia de conciencia. Donde los antiguos templos cayeron, nuevas almas despiertan. Y en cada uno de nosotros late la posibilidad de una nueva Atlántida, una que no se hunde porque aprendió a escucharse. Bueno, señoras y señores, mis escuchas y seguidores de Micrófono Abierto Go,
hemos llegado al final de nuestro episodio 443, conclusión de la trilogía 440, 441 y episodio 442. Y este episodio, el silencio de la verdad interior. Si esta reflexión resonó contigo, si te hizo entender muchas cosas que no habías prestado atención, si esto finalmente te volvió a reconectar de lo desconectado que estabas, compártela con alguien que esté recordando su propio poder. Hazle ese favor y ese regalito. Y te pido humildemente que te suscribas a mi canal Micrófono Abierto Go, que me sigas en este podcast o en cualquier plataforma favorita de lo que escuchas de podcast, y únete a esta comunidad de almas que, como tú, despiertan su verdad. Aquí les habló, con el corazón en la mano, Tania L. Martínez, su conductora de Micrófono Abierto Go, donde cuestionamos hasta lo incuestionable cada semana. Nos veremos. Hasta la próxima. Bendiciones.